Hay una serie de acontecimientos que en el mundo hemos decidido recordar durante este tiempo y estos días o estas semanas, que le hemos llamado la Semana Mayor, la Semana Santa, como si las demás no fueran santas, pero bueno, así la hemos conocido. Pero no te olvides que todas las semanas de nuestra vida han sido separadas para Dios, porque nosotros hemos sido santificados para Dios. Por tanto, todo lo que vivamos en nuestra vida, cada semana, cada mes, cada día, es una semana, es un tiempo santificado para Él. Pero son acontecimientos que en el mundo se están recordando, determinados acontecimientos de la historia que vinieron a transformar la humanidad, hechos que nos narran con más detalles las Sagradas Escrituras. Porque si bien es cierto, estos acontecimientos que celebramos, como la Semana Mayor, como la crucifixión, la entrada triunfal que hoy vamos a recordar de Jesucristo a Jerusalén, es histórica. No es nada más una narración bíblica de una religión, no. La Biblia es un libro no de historia, pero es histórico. Porque los eventos que se narran en ella son hechos reales, verídicos, que ahora muchos de ellos están comprobando para la incredulidad humana a través de la arqueología, a través de la ciencia, a través de la historia misma. Por eso vemos que este acontecimiento del que vamos a hablar en esta ocasión, vamos a tratar de extraer la enseñanza fundamental y poderosa de este acontecimiento que encontramos en Lucas capítulo 18, 31 al 34, y después vamos a hacer el capítulo 19, 28 al 48. Dice Lucas 18, 31 al 34. Es el fundamento histórico bíblico. Tomando Jesús a los 12, les dijo: he aquí, subimos a Jerusalén, y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. Pues será entregado a los gentiles y será escarnecido y afrentado y escupido, y después que le hayan azotado, le matarán, mas al tercer día resucitará. Pero ellos nada comprendieron de estas cosas, y esta palabra les era encubierta, y no entendían lo que se les decía. Eso fue en el capítulo 18. Después ya en el capítulo 19, cuando él dijo: he aquí, subimos a Jerusalén. Llegaron a Jerusalén. Y dice Lucas 19, 28, dicho esto, iban delante subiendo a Jerusalén. Y aconteció que llegando cerca de Betfagé de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió 2 de sus discípulos, diciendo: id a la aldea de enfrente, al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os preguntare: ¿por qué desatáis el pollino?, le responderéis: así, porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Y cuando desataban el pollino, sus dueños le dijeron: ¿por qué desatáis el pollino? Y ellos dijeron: porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús. Y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima, y a su paso tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios y a dar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo: bendito el Rey
que viene en el nombre del Señor. Paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Y él respondió y les dijo: os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieses, a lo menos en este día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto para tus ojos. Porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán, y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Continúa la lectura. Y entrando en el templo, comenzó a echar fuera a todos los que vendían y compraban en él, diciéndoles: escrito está, mi casa es casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y enseñaba cada día en el templo, pero los principales sacerdotes, los escribas y los principales del pueblo procuraban matarle, y no hallaban nada que pudieran hacerle, porque todo el pueblo estaba suspenso oyéndole. La Escritura nos está dando una información acerca de unos acontecimientos que no fueron una acción circunstancial, improvisada, o que simplemente ocurrió, sino que Dios quiere que nosotros hoy sepamos y conozcamos que detrás de todos estos acontecimientos había escritura profética, o sea, profecías que se habían declarado de aquello que ahora estamos leyendo y conociendo como un evento aparentemente circunstancial que se estaba dando porque él iba llegando a Jerusalén. No, era el cumplimiento de las profecías que Dios había dado acerca de aquel día en el cual su Hijo Jesucristo estaría entrando a la ciudad de Jerusalén para darles el último oportunidad y tiempo. Lo que él dijo: por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Así es que vemos que estas profecías que se escribieron cientos de años antes, para ser un poco exactos, una profecía de estas se escribió 520 años antes. Y en este momento en nuestra lectura, esa profecía de 520 años antes se estaba cumpliendo cabalmente. Este evento de la entrada de Jesucristo a Jerusalén fue un evento tan impactante que conmovió tanto a la ciudad de Jerusalén como a todos los pueblos y las ciudades circunvecinas. Gente de todas las naciones del mundo que habían venido a la Pascua. Se calcula que llegaban de 1,5 millones a 2 millones de personas a alabar al templo en Jerusalén, porque eso era lo que marcaba la ley, y eso era lo que marcaba que ellos deberían presentarse cuando menos una vez al año, y la fiesta más importante era la celebración de la Pascua. Celebrar aquella liberación gloriosa, cuando Dios los sacó con mano fuerte y poderosa de la esclavitud de Egipto. El Pesaj que quiere decir salto. ¿Por qué le llamaban salto? Porque tiene varias connotaciones. El primero de la fiesta esa de la Pascua, del Pesaj, era porque el ángel de la muerte
cuando estuvo en aquella noche en Egipto, venía y cuando veía la sangre en el poste y en el dintel de la puerta, saltaba a la otra casa. Y si la otra casa no tenía la sangre, entraba y producía muerte. Cuando seguía caminando el ángel y encontraba sangre, saltaba el Pesaj. Y la otra connotación es que el pueblo fue liberado de una esclavitud de muerte y saltaron de la muerte a la vida. Pesaj, Pascua. Esta es la semana que hoy estamos viviendo y que nosotros conocemos como la Semana Santa. No es más que la semana judía de la Pascua, que comenzó para ellos ayer sábado a las 6, desde el viernes a las 6 de la tarde comenzaron su semana. Ellos están celebrando el día de hoy esta semana de Pascua. Por eso vemos que este evento de la entrada de Jesucristo a Jerusalén fue un evento tan impactante que conmovió tanto la ciudad y de toda la gente que venía de todas las naciones. Imagínense, caravanas y caravanas y multitudes de gente que estaban llegando a Jerusalén. No había lugar para hospedar a tanta gente dentro de las murallas. La gente tenía que quedarse afuera en tiendas de campaña preparadas y allá para estar presentándose en el templo durante estos 8 días, entregando sus sacrificios y sus ofrendas. Y fue tan importante y tan impactante este evento que Mateo, Marcos, Lucas y Juan, los 4 evangelistas, registran este evento. Hay muchos eventos que no todos los 4 evangelistas registran. A veces uno nada más presenta una cosa, otros otra, y no porque sea menos importante, sino para ellos les pareció, o el Espíritu Santo que los dirigía les decía: tú escribe esto, tú escribe esto y tú escribe esto. Pero ellos los 4 escribieron este acontecimiento de la entrada triunfal a Jerusalén, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Algunos de los fariseos entre la multitud dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Él respondiendo les dijo: os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. Lucas solamente nos dice: lloró sobre ella. Pero los otros evangelios encontramos también el hecho de que Jesús lloró, pero añadieron un poquito más de información, más datos. En ese momento, en ese quebrantamiento, en ese dolor de su corazón, Mateo, ya no Lucas, registra esas famosas palabras: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos bajo sus alas? Y no quisiste. Jerusalén, 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 Jerusalén. El Señor estaba quebrantado en su corazón. El Señor estaba dolido de ver la dureza de aquella nación, de aquel pueblo representado en aquella ciudad. Vemos entonces que Él veía como Dios mismo que era, veía lo que sobre ella vendría. Y el corazón de Jesucristo se quebrantaba y lloraba porque veía lo que le sucedería a la nación de Israel y a la ciudad de Jerusalén dentro de muy pocos años. Él dijo: oh, si tú conocieses, al menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto para tus ojos. Por eso vemos que estas palabras que revelan el quebrantamiento, que quiero que tú entiendas una cosa:
es la persona de Jesucristo. Es la persona humana del hombre que está viendo eso, pero es la persona donde el mismo creador del universo estaba habitando. No es Jesús el humano, es Dios en el humano, manifestando un sentimiento que había en su corazón. Era Dios mismo entristeciéndose ante una nación y ante una ciudad tan importante a nivel mundial, porque era la ciudad del gran rey que es Él. Si bien es cierto, se llamaba el gran rey por el rey David, por eso se le conocía a Jesucristo, proféticamente y mesiánicamente hablando, como hijo de David. Al rey David, a quien se le había prometido que de su descendencia nunca dejaría de haber un rey y que su reinado sería eterno. ¡Wow! ¿Cómo iba a ser eterno? Si siempre iban a morir las gentes. Porque de su descendencia vendría Jesús, el Hijo eterno de Dios. Por eso el reinado de David sobre Israel permanece eternamente y para siempre. Por eso vemos que la palabra nos dice que le decía: por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación, porque no van a dejar en ti piedra sobre piedra. Y es muy importante entender, para nosotros esta aplicación el día de hoy, cuando Él está hablando: y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Es importante entender y conocer que Dios, el Dios eterno, al Dios que no ves, al Dios que percibes, al Dios que tú dices: Él hizo el sol, la luna, las estrellas, todas las cosas creadas. Este Dios nos visita. Le estaba diciendo a una ciudad, le estaba diciendo a aquella ciudad que representaba a una nación, le estaba diciendo a aquella ciudad que tenía su templo. El templo del Dios eterno era su templo, no nada más de la religión judía, sino del templo del Dios eterno. Dios nos visita. Dios no era un desconocido. Dios se había dado a conocer de muchas formas y de muchas maneras en el pasado a su pueblo y a las naciones. Si vemos Hebreos capítulo 1, versículos 1 y 2, Hebreos 1 y 2, dice: Dios, habiendo hablado muchas veces, escucha, y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha ¿qué? Hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. ¿Estás oyendo de que Dios ha hablado de muchas maneras a través de los profetas en todos los tiempos, pero que en estos últimos tiempos nos ha hablado a través del Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas y por quien hizo todo el universo? Ese Jesús estaba en medio de nosotros. Estaba en medio del mundo, de la creación de Él. Por eso el apóstol Juan en el capítulo 1 dice: a lo suyo vino y los suyos no le conocieron, mas a todos los que le recibieron,
a los que creen en su nombre, les dio la autoridad, la potestad de ser llamados hijos de Dios. Anota esto en tu mente y en tu corazón. Anota esto en tu mente y en tu corazón. Todos aquellos que le abren su corazón a Jesús y lo reciben, Dios nos da la autoridad de ser llamados hijos de Dios. Y no nada más llamados, sino que somos hechos hijos de Dios. Oh, qué regalo, qué bendición. Por eso seguimos. Vemos que Dios no era un desconocido. Dios se había dado a conocer de muchas formas y de muchas maneras. Y va así rápidamente a vuelo de pájaro. Vemos que Dios siempre ha visitado a la raza humana, siempre ha visitado al hombre, de tal manera que no podemos decir: Dios está tan lejos que nunca lo vemos, que no sabemos de Él, se olvidó de nosotros. No, no, no. Hemos querido negarlo, hemos querido rechazarlo, lo hemos rechazado porque no ha cumplido las expectativas que nosotros teníamos de Él, porque no nos cumplió los deseos y los anhelos de nuestras peticiones. Ha habido mucho rechazo por parte de la raza humana hacia nuestro Dios y Señor, que no ha dejado de mantenerse en contacto con todos nosotros. Por eso vemos que le dijo a la nación de Israel: por cuanto no has conocido o no conociste el tiempo de tu visitación. Porque Dios había visitado al mundo de muchas maneras. Y comenzamos. Dios visitaba en Génesis, y vamos libro por libro de toda la Biblia, estaríamos hasta las 6 de la tarde. Pero en Génesis, Dios creó el universo, el mundo, el huerto del Edén, puso el huerto allí en Edén, puso a Adán y a Eva. Y dice que Dios visitaba a Adán y a Eva todos los días. Platicaba con ellos, hablaba con ellos. Había una comunicación. Desde la misma creación Dios visitaba. Dios no era un desconocido para Adán y para Eva. Vemos entonces que Abraham y Eva pecan y son sacados de la presencia de Dios. Hubiéramos pensado: ahí se acabó la visitación de Dios, ya no más. Era justo, justo. Era correcto, correcto. Se lo merecían, se lo merecían. Te mereces tú cuando pecas y te apartas de Dios y haces lo malo. ¿Quieres que Él te siga contigo apapachando y diabla? No, Él se aparta y es justo y es correcto y lo sabes. Dios saca a Adán y a Eva del huerto, pero los saca para que no sigan comiendo del árbol de la vida y vivieran eternamente, para que la ley se cumpliese. La paga del pecado es muerte. Los sacó. Una vez que los saca, Él sigue visitando, aún a pesar del pecado, aún a pesar de que ellos pecaron, aún de que fueron expulsados del huerto de Edén. Dios no dejó de hablar y de visitar al género humano. ¿Qué acaso no vemos ahí cuando Abel le entrega aquella ofrenda de sacrificio de olor fragante? ¿Que acaso no habían recibido Abel y Caín la enseñanza de sus padres? De que era necesario presentarnos delante de Dios con un sacrificio. Eso lo sabía Adán, porque Dios había efectuado un sacrificio en el mismo huerto. Había sacrificado un animal para cubrirlos de pieles. No fabricó pieles en el aire. Hizo un sacrificio para cubrir el pecado de ellos. Ahí comienzan los sacrificios, y lo sabía Adán y Eva, se lo enseñaron a sus hijos. Pero el fresco de Caín dijo: yo no voy a presentarme delante de Dios con un sacrificio de sangre, voy a presentarme con mis frutos. Por eso Dios no le agradó. Y si le agradó el sacrificio, que era el correcto sacrificio de sangre,
para presentarse delante de Dios. Pero le habla a Caín. Dios se hace presente, Dios le habla, Dios lo visita. Y ahí podemos seguir cómo va visitando después a Abraham. Y llega con Abraham y dice que vio unos ángeles que llegaron. No era más que la misma presencia de una teofanía, Dios mismo, tal vez Jesucristo o Dios mismo bajando en aquel personaje. Cuando Abraham estaba al atardecer junto a un árbol y llega y le dice: pasen, quédense aquí, déjenme atenderlos, mato un cabrito, les presento una ofrenda y todo. Se van a quedar, yo les voy a preparar. Y dijeron: sí. A eso iba Dios, a visitar a Abraham. Y le da la buena noticia, le dice: dentro de un año vas a tener a tu hijo. Su esposa Sara se ríe. Él le dice: aunque te rías, vas a tener un hijo, porque no hay nada imposible para mí. Y dice que cuando se iba a retirar, le dijo: no le hablaré a mi amigo Abraham de lo que voy a hacer. No le comentaré ni platicaré lo que voy a hacer. Voy a destruir estas dos ciudades de Sodoma y de Gomorra. Entonces dice que empezó a platicar y a decirle: voy a destruir. Ahí es cuando Abraham empieza a dialogar con Dios. Bueno, lo importante es que vemos la visitación de Dios. Continuó visitando y a pesar de que somos pecadores y éramos pecadores. Vemos a Moisés que quiso rescatar a la nación de Israel en sus propios planes y proyectos. Él sabía en su espíritu que Dios lo había salvado de la muerte, lo había preparado para que un día él fuera el libertador de la nación de Israel, pero pensó hacerlo conforme su propósito, sus planes, sin esperar el tiempo de Dios, y hacerlo conforme su proyecto, sabiendo que Dios lo había escogido, pero lo estaba haciendo sin esperar las indicaciones de Dios. Nunca te lances a hacer algo, aunque pienses y sepas que es el plan de Dios, si Él no te dice: va el banderazo de partida, a partir de ahora es, si no te vas a meter en problemas. Y Moisés tuvo que huir. Duró 40 años en el desierto, 40 años solo, sintiéndose frustrado, deprimido, entristecido, porque lo hizo en su carne. No lo hizo bajo la dirección de Dios. Quiso hacerlo en sus fuerzas. Y lo que tú quieras hacer en tus fuerzas, en tu conocimiento, en tus habilidades, siempre va a terminar mal. Hay resultados materiales, hay resultados humanos, pero no resultados que trasciendan para cumplir el plan y el propósito de Dios. Por eso vemos allí a Moisés entristecido, deprimido. Pero Dios se le presenta y le habla a través de aquella zarza. Lo prepara, lo restaura y le dice: ve y saca a mi pueblo. Y utiliza una palabra, porque ha llegado el tiempo de su visitación. Un tiempo de su visitación. Dios constantemente, a través de la Escritura, seguimos viendo cómo Él habla con la gente, habla con las personas, a pesar de su maldad, a pesar de su pecado. Siempre está hablando y preparando y atendiendo y diciéndoles: estoy aquí, estoy visitando. Ha llegado el tiempo de su visitación. He oído su clamor y lo visitó y lo sacó de la esclavitud. Y terminamos las visitaciones porque pudiéramos seguir con un evento más. Cuando Moisés saca al pueblo, y están en el desierto, allí en Éxodo 19, pasó algo importante. Como 50 días después de que salieron de Egipto, Dios visitó a su pueblo y le habló en voz audible a toda la nación, no nada más a Moisés. Le habla a toda la nación.
Vean lo que dice Éxodo 19, 9. Entonces Jehová dijo a Moisés: he aquí yo vengo a ti en una nube espesa para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo. ¿Para que el pueblo qué? ¿Para que el pueblo qué? Oiga mientras yo hablo contigo, y también para que te crean que es para siempre. Y Moisés refirió las palabras del pueblo a Jehová, porque el pueblo había dicho: sí, lo que diga Jehová lo vamos a hacer, vamos a obedecer. Ahora vamos a leer del 16 al 19 del mismo capítulo. Y aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana y vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte y sonido de bocina muy fuerte, se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte, y todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. Y el sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. ¡Wow! A partir de ese momento, el fuego aquel, un monte se estremecía con un temblor. Un sonido de bocina como de una trompeta estaba sonando como la que oímos aquí a veces en el templo, pero allí en el monte, allí en medio del desierto, una trompeta divina sonando. Y dice que él hablaba y la gente entró en tanto temor que después le dijeron a Moisés: ¿sabes qué? Que no volvamos a escuchar la voz de Dios. Mejor tú habla con él y nosotros te escucharemos. Es tan impresionante. Pero Dios nunca dejó de visitar a su pueblo. Y así podemos leer a través del Antiguo Testamento cómo nunca se dejó sin testimonio. Y leemos en el Nuevo Testamento ya, que Él visita a su pueblo aún hoy, y estamos siendo visitados hoy por Dios. Hoy nos está hablando por el Hijo a través de su Espíritu Santo. ¿Qué quiero decirte si alcanzas a percibir lo que estoy diciendo? Hoy, 28 de marzo del 2021, Dios está aquí. Y ese mensaje que te estoy dando no soy yo, es la voz de Dios a través del Espíritu Santo, recordándote que Él nunca ha dejado de visitar a su pueblo, siempre para llamarlo al arrepentimiento, para estar en santificación, para estar en bendición, para recibir el cumplimiento de su palabra, o sea, de sus promesas. Que así como se presentó con Jerusalén, pero Jerusalén tuvo la desgracia de que no conoció la visitación de Dios. Mi pregunta: ¿estás preparado para entender que en este momento Él está haciendo una visitación especial? En este domingo, donde Él entró triunfal a la ciudad de Jerusalén, podrás entender que Él está aquí para bendecir tu vida y quiere hacer una entrada triunfal en tu mente, en tu corazón, en tu familia y en tu hogar. Vemos cómo nosotros podemos entender que el día de hoy, por las Escrituras, lo que sucedió, cómo sucedió y por qué sucedió. Lo que sucedió, cómo sucedió y por qué sucedió la entrada triunfal de Jesucristo a Jerusalén. Para nosotros y para la nación de Israel y para todo el mundo, aquello era necesario.
Era necesario que sucediese como sucedió, para que se manifestase el propósito y la voluntad de Dios a toda la nación de Israel y a todas las naciones de la tierra. Era necesario que Él entrara cumpliendo la escritura primero, para que los judíos que tenían la profecía entendieran y pudieran identificar que aquel que iba entrando ya estaba profetizado. Zacarías 9:9, que había dicho este profeta 520 años antes. Este profeta Zacarías dijo: alégrate mucho, hija de Sión, refiriéndose a Jerusalén. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Esto era suficiente para que una nación como Israel, que conocía las escrituras, que se las sabían de memoria, los escribas, los fariseos, los saduceos, el sumo sacerdote y todo el pueblo, porque eran religiosos y desde niños les enseñaban las escrituras. Ellos sabían lo que Zacarías había escrito, y era suficiente para que pudieran identificar en aquella mañana de aquel domingo, cuando Cristo iba entrando en un pollino. Era para que pudieran entenderlo, pero era para demostrar que aquella palabra profética no era de un individuo que casualmente, circunstancialmente estaba entrando. Era algo de un cumplimiento profético, y que a nosotros nos habla, que tú ya lo conoces y ya sabemos por qué sucedió y para qué sucedió. Para que veas que el Dios Altísimo no se dejó sin testimonio, y el día de hoy te sigue hablando y te dice: yo no me dejo sin testimonio, y cada día y cada domingo de entrada triunfal me manifiesto y me hago presente en tu vida, en la vida de mi pueblo y en la vida de mi iglesia. No cada año, no cada año. Por eso vemos que Cristo llora. Cristo llora porque dice: ¿cómo es posible que estén tan ciegos? ¿Cómo es posible que no puedan ver lo que está claramente manifestado? Él sabía que aquellos que lo estaban recibiendo con palmas y con vítores estaban diciendo: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Él sabía que en pocos días la ciudad cambiaría completamente, y los mismos que ese día le dieron la bienvenida, los mismos y otros más pedirían su muerte delante de Poncio Pilatos. El Señor sabía perfectamente que lo iban a crucificar. Tendría que morir en la cruz con ese fin de semana. Era domingo. El jueves lo estaban juzgando, la madrugada del viernes, y crucificándolo. 4 días de diferencia, de vítores, de alabanza. Dice la Escritura que desde ese día el Señor sabía perfectamente que le iban a crucificar y tendría que morir en la cruz ese fin de semana. Cuando Jesús entró en la ciudad de Jerusalén, no tan solamente cumplía las profecías, estaba mostrando un aspecto que yo nunca me había puesto a pensar, pero Dios nos lo está revelando hoy. Importante para todos aquellos que se sienten amedrentados, que se sienten oprimidos por las amenazas del diablo, las amenazas del mundo, las amenazas de la gente que no quiere nada con Dios y que se envalentonan y que quieren atacarte, lastimarte y ofenderte y meterte miedo y meterte temor. Y este es el carácter
de valentía que tenía nuestro Señor Jesucristo. Nunca había visto yo este aspecto. Cuando Jesús entró en la ciudad de Jerusalén, no tan solamente cumplía la profecía, estaba mostrando su valentía. Muchos de nosotros no somos conscientes de esto. Representaba para él un reto importante. Representaba para él un momento difícil. ¿Por qué? Porque desde que Jesucristo había resucitado a Lázaro, poco tiempo atrás de esta entrada triunfal, dice la Biblia que desde aquel día que resucitó a Lázaro, las autoridades judías dijeron: ya basta, ya no podemos seguir permitiendo que esto siga, porque no sabemos cómo va a terminar esto. Y dice la Escritura que desde ese día procuraban matarlo. Y desde entonces leemos en los capítulos siguientes que desde ese día Jesucristo ya no iba a Jerusalén. Jesucristo se mantenía lejos de Jerusalén. Dice que se iba a lugares distantes porque sabía que los judíos querían echarle mano para matarlo a él. A Lázaro lo querían matar, porque el testimonio de Lázaro era importante. Yo estuve muerto 4 días y él me levantó. ¿Quién? Jesús. Y andaba con su propia vida predicando. Por eso es que el diablo a veces no quiere que sucedan milagros portentosos, porque son milagros que manifiestan y predican que Jesucristo vive y que él tiene el poder para seguir actuando. Y donde él está, suceden milagros. Así que cuando él entra a la ciudad, triunfalmente en la ciudad de Jerusalén, era un acto de valentía, porque no entró como un incógnito, no entró como un espía, no entró secretamente, no entró ocultamente, sino que entró a cara descubierta, y toda la ciudad se alborotó. Estaba como diciéndoles a toda la ciudad: aquí estoy. ¿Me están buscando para matarme? Aquí estoy. No tengo temor, no tengo miedo. Él era un hombre muy valiente. Ahora quiero hacer un comentario. En parte, él era muy valiente, pero en parte estaba presentándose, porque los judíos lo iban a matar. Habían planeado cómo matarlo y habían acordado y diciendo: vamos a matarlo, pero no durante la fiesta, porque hay mucha gente de todas partes, de todo el mundo, que lo ven, que lo admiran, que lo quieren. No sea que se levanten y que causemos un problema mayor. Durante la fiesta no lo vamos a matar. El Señor Jesucristo se presenta, se revela a la nación. Oh, si conocieses el tiempo de su visitación. Y lo hace para provocar que el cumplimiento profético se llegara a cabo, porque había un calendario allí en Daniel capítulo 9, la profecía de las semanas, de todo lo que iba a suceder. Esta entrada a ¿cómo se llama? A Jerusalén estaba profetizada con esa fecha. Imagínense, casi 600 años antes, con esa fecha. Él iba a entrar ese domingo, ese primer día de la semana, iba a ser crucificado tal día. Así de exactas eran las profecías. Entonces él tenía que hacer que la palabra de su padre se cumpliera fielmente, y él lo sabía. Entonces él estaba entrando y haciendo lo que él quería hacer: darle la oportunidad a Jerusalén,
que conocieran que Él había llegado, que fuera un testimonio vivo para ese tiempo y para todas las edades, incluso para nosotros el día de hoy. Por eso vemos que Él sabía perfectamente lo que las Escrituras decían de Él. Hay que ser muy valiente para entrar en una ciudad que te está esperando para matarte. Y más cuando tú entras montado en un pollino, cuando la ciudad comienzan a alabarte, a bendecirte, a poner palmas, a ponerte y a recibirte como un rey. Ellos querían matarlo por envidia, por celos, porque sentía que les iba a quitar el poder, que les iba a quitar del gobierno, que iba a haber un cambio social tremendo. Y entras tú con todo tu algarabía, con todo aquello. Aumentó el coraje, aumentó el odio, aumentó la envidia, aumentó la desesperación. Se necesita valor para darse cuenta cómo el Señor Jesucristo les había hablado a ellos. Él siempre fue muy valiente. Pocos días antes había estado hablando con ellos. Y en el capítulo 23 de Mateo vemos muchas frases. No vamos a leerlo todo, porque casi todo el capítulo ese habla de eso. Donde les dice: necios, ciegos, guías de ciegos, hipócritas, serpientes, generación de víboras, estáis llenos por dentro de robo e injusticia. Sois sepulcros blanqueados, muy blancos por fuera, pero llenos de podredumbre y de muerte por dentro. Estáis llenos de toda inmundicia. ¿Quién le puede hablar así a los sacerdotes, a los fariseos, a los escribas, a los líderes religiosos del pueblo? ¿Quién es capaz de decirle a un líder religioso mundial: tú eres un hipócrita, un falso, un sepulcro blanqueado? Él tenía toda la autoridad porque él conocía el corazón de los hombres. Él no mentía, ni los estaba ofendiendo por ofenderlos. Les estaba diciendo la verdad de su hipocresía. Escribas y fariseos, hipócritas, que ocultan su verdadera cara con una máscara. Hay que ser muy valiente para entrar en una ciudad con un ambiente así. Pero él sabía perfectamente lo que las Escrituras decían, que el Mesías tendría que darle la última oportunidad a toda la ciudad ese día. Y fue muy importante en la historia del pueblo de Israel. Pero ¿sabes qué? El pueblo de Israel marcó su destino. El pueblo de Israel marcó su destino. Y quiero decirte, esa fue una decisión del pueblo de Israel. Y quiero decirte que tus decisiones personales, las decisiones que tomen como familia, van a marcar siempre su destino. Así es que si tú eres un líder de tu casa, tus decisiones van a marcar tu destino. ¿A quién vas a servir? ¿A quién le vas a entregar tu vida? ¿A quién vas a complacer? ¿Quién es realmente el Dios de tu vida y el Rey? Marcaron su destino. Israel marcó su destino. Una nación de Israel marcó su destino. Lamentablemente, las ideas equivocadas de aquel momento triunfaron sobre el ofrecimiento de perdón y gracia que el Señor les estaba haciendo. Ellos querían que Roma fuera humillada y entraba en un borrico. Los grandes reyes entraban en caballos blancos.
mostrando su realeza, su poder. Él entró en lo más humilde. Pero quiero decirte que está profetizado que un día va a venir montado en su caballo blanco. Ellos querían volver a restaurar la monarquía. Ellos querían volver otra vez a tener aquella gloria que perdieron de los tiempos de David y de Salomón. Ellos querían eso. No querían lo que Él les ofrecía. Por eso de recibir a Jesús no como rey humano, sino como el rey eterno, el rey de reyes. Ellos querían un rey humano que los levantara, que derrotara. No querían recibir al rey de reyes en su corazón. ¿Por qué? Porque tenían que cambiar sus formas de pensamiento, renunciar a la gloria, a la pompa, a la riqueza, al poder que tenían, para recibir un rey donde tenían que someterse a Él, a sus principios. No robarás, no mentirás, amarás a tu prójimo, perdonarás, restituye tu hogar, sé honesto en tus negocios, sé una persona digna, una persona rica en tesoros celestiales. Eso no querían. Querían ver sus intereses. Y como no los cumplió, lo patearon, lo desecharon, pidieron su muerte. Crucifícale, crucifícale. Así muchos de nosotros tenemos expectativas de personas, tenemos expectativas de familias, tenemos expectativas aún de la iglesia. Y cuando aquella persona o aquella familia no cumple nuestras expectativas, entonces primero decimos: ah, qué precioso joven, qué hermoso joven, mira, es un buen hombre, es una buena persona, es un buen cristiano, tiene buena economía. Ah, esta familia es preciosa, mira, son cristianos, tienen buenos negocios. Mira esta iglesia, aquí vas a ser muy bendecida, aquí vas a encontrar amor. Mira cuánto gente hay prosperidad, hay bendición. Pero cuando esa persona no cumple las expectativas que tenían de él, cuando no cumple las expectativas de esa familia, cuando esa iglesia no cumple las expectativas de esa persona, ¿sabes qué pasa? De aquella persona de la que hablaban preciosuras y linduras, a los 8 días están hablando mal de ella, están criticándola, están murmurando, están destrozando su vida, se están convirtiendo en jueces de esa persona y de esa familia y aún de la iglesia del Señor, porque no cumplieron sus expectativas y se van hablando pestes, diciendo: allá son de lo peor, se creen, pero miren y miren y miren, porque no cumplieron sus expectativas. ¿Y saben qué? Me reflejan exactamente la nación de Israel. Así estaba la nación de Israel. No cumplió sus expectativas. Al rato están diciendo: crucifícalo, mátalo. No estamos muy lejos de poder identificarnos con la nación de Israel. Pero Dios nos dice que Él siguió su plan. Lo primero que hizo fue dirigirse al templo. Y ahí ocurrió algo muy interesante. Entró Jesús en el templo y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas, las sillas de los que vendían palomas, y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho una cueva de ladrones. Y vinieron a Él en el templo, atención, y vinieron a Él en el templo los ciegos, los cojos, y los sanó.
La escritura dice lo siguiente: entró Jesús en el templo y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo. Volcó las mesas de los cambistas, las sillas de los que vendían palomas. Otro evangelista dice que hizo como un látigo. Quiero decirles que el templo era inmenso. Ni siquiera toda la Plaza Dorada tiene la superficie que tenía el templo, toda la plaza. El atrio era inmensísimo, con todos sus pórticos. Cuando él entra al templo, encuentra al templo hecho un mercado. Todo el patio del atrio estaban los cambistas haciendo su negocio, cambiando la moneda de todas las naciones, porque en el templo se usaba una moneda exclusiva del templo, y todos los que entraban, los varones, tenían que pagar su impuesto al templo. Esto era lo que marcaba la ley. Y no quiero extenderme mucho, sencillamente encontró aquello hecho un mercado. Vacas, ovejas, palomas, becerros, pasto, dándoles de comer, montones para que escogieran. 2 millones de personas iban a entrar al sacrificio. Llevaban ovejas cada día. Aquello era una pestilencia de excremento, de olores. Un mercado donde todos hablaban: ella, mira que esto, los que venían de Egipto, los que venían de Grecia, los que venían de Italia, los que venían de España, los que venían de las mismas legiones. Todo aquello era un mercado. Y el Señor Jesucristo entró y se fue al templo y empezó a voltear las casas, las mesas. Imagínense el dinero, todo. ¿Qué está haciendo este? Sáquense de aquí. Mi casa, casa de oración de la llamada. Imagínense qué palabras. Mi casa. El glorioso templo, el más majestuoso templo construido en el universo para Dios, había sido el templo de Jerusalén. Qué imágenes tan importantes. Vean ese hombre tirado allá recogiendo sus monedas, las palomas, todo. Pero eran cientos y cientos de miles de personas que estaban ahí dentro. Y él sacándolos afuera, dice la escritura: fuera, fuera, fuera de mi casa. Fuera de mi casa. Él estaba diciendo: yo soy Dios. Yo soy el Dios, el creador del universo, el dueño de sus vidas, el que les di vida, el que los he sostenido, el que los he sanado, el que los he cuidado, el que los he bendecido. Y ustedes ahora, mi casa, que es una casa para orar, para hablar conmigo, venir a adorarme, la han hecho una cueva de ladrones. Prohibido hacer negocios en el templo. Pero si yo no permito que nadie esté vendiéndole a los hermanos: mira que esto y lo otro. ¿Sales? Salte fuera del templo. No es negocio. Venimos a alabar a Dios, y esta casa es casa de oración, será llamada. Y encontramos: y comenzó a echar afuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Y les enseñaba diciendo: ¿no está escrito? Fíjense, ¿no está escrito? Mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes, y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Y dice que cuando él sacó a la gente y limpió, en el versículo 21:14 de Mateo 21:14, y vinieron a él en el templo ciegos, cojos, y los sanó, dice Jesús.
Dice que Jesús entró en el templo y lo limpia y lo declara casa de oración. Y vinieron a él en el templo ciegos, cojos, y los sanó. ¿Qué pasó? Inmediatamente que él limpia el templo, cuando él saca todos los mentirosos, ladrones, comerciantes que habían estado usando el templo no para alabarlo ni para adorarlo. Entendamos una cosa: Él es Dios presente en aquel lugar, el mismo Dios, el creador del universo, el todopoderoso Dios, el que habló en el monte con fuego y con potencia, con trompeta, estaba ahí en su casa. No alcanzamos a percibir. Cuando Él limpia, sucedió algo que nunca había sucedido. Dice que empezaron a llegar los enfermos, los cojos, los ciegos, los paralíticos. Empezaron a llegar. ¿Por qué empezaron a llegar? Porque había una profunda necesidad de limpieza espiritual y de sanidad física. Dice la Biblia que había en Jerusalén multitudes de enfermos, pero no podían entrar. Todos esos enfermos no podían entrar al templo, porque parte de la ley decía, y otro que le habían aumentado, que no podían entrar los cojos, los ciegos a la adoración, y menos si no tenían un borrego kosher, o sea, autorizado por el sacerdote. No podían entrar mucha gente, ni aún sacerdotes que tuvieran ciertas enfermedades, no podían entrar. Era un templo muy elitista, donde sacaban a toda la gente necesitada. Primero, los que no tenían dinero no podían pagar. Segundo, los que no estaban perfectamente bien no podían entrar. Por eso encontramos que se había llamado una circunstancia allí en Jerusalén. Todos aquellos que decían: ¿y qué voy a hacer? Estoy condenado a morir, estoy condenado a estar lejos de Dios, no puedo estar en la presencia, no puedo presentar mi sacrificio. Entonces le decían: mira, hay un estanque a 5 minutos del templo que se llama el estanque de Betesda. Y en el estanque de Betesda, de vez en cuando baja un ángel y mueve las aguas, y el que entre primero se sanado. Y ahí había multitud de gentes. Busquen Juan 5, del 2 al 4. En el estanque de Betesda había multitudes de ciegos, de cojos, de mudos, de paralíticos, gente que esperaban el milagro, esperaban el cambio que necesitaban en sus vidas. Juan 5, del 2 al 4. Y ahí encontramos que dice: y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. Y en estos yacía, ojo, ¿yacía qué? ¿Yacía qué? Una multitud, cientos y cientos, ciegos, cojos, paralíticos, mucha gente. Pero cuando Jesús limpia el templo, oyen, hay algo en el ambiente en Jerusalén, hay algo en el espíritu en aquella ciudad, y la gente empiezan a ir. Los necesitados, los que necesitaban salvación, los que necesitaban perdón, los que necesitaban un encuentro real con su Dios vivo. Y empezaron a llegar los enfermos y empezaron a ser sanados. Y dice que llegaban y los sanaba, y los sanaba, y los sanaba. Se llenó aquella casa de bendición. ¿Y cuándo sucedió eso? Cuando el templo, su templo, fue limpiado. ¿Cuándo van a suceder milagros poderosos y portentosos?
en nuestras vidas. Antes de la pandemia teníamos sanidades y milagros. ¿Qué ha pasado en este tiempo? ¿Te has enfriado espiritualmente? ¿O has dejado que el pecado, la apatía, la indiferencia, el chisme, la murmuración te agarren y te ataquen? La religiosidad. Mientras esta casa y este templo no sea limpio y saquemos la inmundicia de nuestras vidas, de nuestro hogar, si nuestras personas no están en santidad. Alguien dijo: es que es imposible vivir en santidad. Pero alguien también dijo, y yo estoy de acuerdo con él: es mentira que no se puede vivir en santidad. El que no vive en santidad es porque no quiere. Porque la palabra de Dios dice: sed santos porque yo soy santo en toda vuestra manera de vivir. Si Dios dice sed santos, es porque es posible vivir en santidad. Y por eso la palabra del apóstol Pablo decía: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No vivimos por nuestra voluntad, vivimos en santidad por el poder del Espíritu Santo en mi corazón. Terminamos entendiendo esto. Hay una cosa importantísima. Dios quiere que tú vivas en santidad, que te limpies, para que esta iglesia vuelva a recobrar su esplendor. Ahora quiero decirte que mientras nos limpiamos y nos sanamos cada uno, el poder de Dios se manifiesta, porque Él visitaba aún a su pueblo. Pero voy más allá. Todos juntos estamos formando el cuerpo del Dios viviente. Dice la Biblia que la iglesia es la casa del Dios viviente. No necesitamos el templo de Jerusalén. La reunión de su pueblo es su casa. Y todavía damos un paso más profundo. Dios nos dice: ya no hay templo en Jerusalén, ya no hay. ¿Cuándo se construirá? No sé. Pero una cosa quiero decirte, dice Dios: si tú me dejas entrar a tu corazón. Jesucristo dice: si me dejas entrar a vivir a tu corazón, yo voy a traer mi Espíritu Santo y te lo voy a poner dentro de ti. Y tú vas a ser un templo. Tú vas a ser un templo. Pero ese templo tiene que estar. Tiene que estar. Todo lo podemos en el poder del Espíritu que vive en nosotros. No es mi voluntad, ni mis buenos deseos, ni mis buenos anhelos. Es el poder de Él que me dice: Hiram, ¿tú vives en santidad? Sí, Señor. Es que hice. El pasado quedó atrás. Encamínate adelante. Vive cada día entendiendo que yo te doy el poder para que vivas en santidad. Y cada que identifiques al diablo que te quiere tentar, dale una patada.
Apártate del mal y del maligno. No tengas temor, porque tú eres más que vencedor. Y eso te está diciendo a ti. Que nadie me diga que no puede apartarse del pecado. Hay poder en Jesús. Hay poder en Jesús. Por eso en esta mañana Dios quiere, una vez que recibamos el perdón de nuestros pecados, primero tenemos que ponernos a cuentas. Pídele perdón a Dios. Tú sabes que tienes que santificarte en este momento. Repite conmigo: Señor Jesús, yo reconozco que tu templo no ha sido limpiado. He pecado, te he fallado, he ensuciado tu casa. Perdóname, límpiame con tu sangre. Te doy gracias por hablarme. Hoy quiero que entres a mi corazón y hagas una entrada triunfal, limpiando todo mi ser. Limpia mi hogar, mi familia, mis negocios, y obra los milagros que me hacen falta. Te abro mi corazón y te recibo como mi Dios, mi Señor y mi Salvador. Amén. Así como están, quiero que aquellos que hicieron esta oración por primera vez, que le están abriendo su corazón a Jesús por primera vez, levanten sus manos ahí donde están. Díganme: pastor, yo hice esa oración, Dios te bendice. ¿Alguien más? Dios te bendice. ¿Alguien más? Los que me ven por internet, Dios les bendice. Todos aquellos que hayan hecho esta oración, pasen al frente. Pasen al frente. Los que me ven por internet, voy a orar también por ustedes. Ustedes ahora son hijos de Dios. Él ha entrado a darles perdón de pecados y vida eterna. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Pasen. No se queden en su lugar. No se queden en su lugar. Aquí está bien. De frente, acá. ¿Alguien más? Ese es el momento de salvación y de vida eterna. Ahora quiero decirte que en aquel momento la sanidad vino a sus cuerpos. Y en este momento no puedo invitarte al frente, pero yo sé que muchos de ustedes están buscando sanidad, y hoy es día de milagros. El Señor está aquí. El Señor está aquí. Ha salvado a estos varones y a esta dama. Pero el Señor está ahí también junto a ti y quiere sanarte. Si tú tienes necesidad de esa sanidad, tienes necesidad de que Él obre ese milagro en tu vida, no te dé pena y levanta tu mano así en alto. Los ciegos, los cojos, los leprosos fueron al templo. Fueron al templo. Padre bendito, en el nombre de Jesús, hoy declaro en tu nombre sanidad para todas esas personas que están levantando su mano. Declaro, Padre, que tú tocas sus cuerpos. Señor, gracias por perdonar nuestros pecados, por darnos vida eterna, por visitarnos y estar aquí con nosotros. Recibimos tu sanidad en el nombre de Jesús. Gracias, gracias por sanarnos. Y todos decimos amén.
Voy a orar por ustedes, Padre, en el nombre de Jesús. Bendigo a estas damas y a estos caballeros y declaro, conforme a tu palabra, que ellos ahora son tus hijos. Tú eres su Padre. Si están enfermos o enferma, dales su salud en sus cuerpos. Bendice sus familias, bendice sus trabajos. Gracias, Dios, por darnos lo más precioso, que es la salvación de nuestras almas. En el nombre de Jesús, amén. Pasen con esta dama, pasen un momentito, 5 minutos, pasa con ellos. Cierra tus ojos y repita conmigo: Señor, te doy gracias por tu visitación. Gracias por hablar a mi corazón. Gracias por revelarme la importancia de este día a nivel mundial. Gracias porque esto sienta el precedente de lo que somos, de lo que tenemos y hacia dónde vamos. Te doy gracias por el milagro de sanidad que has hecho en mi cuerpo. Amén.